la grabación para que quede ahí guardado para los demás. Bien, escuchamos a Julio Mengíbar. Bien, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Se me escucha, licenciado? Sí, sí, yo escucho bien, no sé los demás. ¿Puedo empezar entonces? Puede iniciar, joven. Bien, buenas tardes, compañeros y docentes presentes. En esta noche o tarde, perdón, voy a continuar con los temas que vienen. En este caso vamos a entrar a lo que es el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Bien, aclarar que el muestreo aleatorio es una técnica que permite tener una muestra representativa de la población. Los muestreos probabilísticos son de varios tipos. Tenemos el simple, el estratificado, el conglomerado, ¿sí? Y el sistemático, pero de eso no nos compete hablar. Solo voy a tratar el aleatorio simple y el estratificado. Bien, al inicio les decía que son muestreos probabilísticos. El muestreo probabilístico es un método de muestreo aleatorio también y se refiere al análisis de grupos, ¿verdad? Y de formas aleatorias, como lo decía también. Acá tenemos una definición de lo que es población. Esto se había abordado en la clase anterior, donde decía la compañera Anaí, creo, que una población es un conjunto de elementos, o sea, todo lo que se está estudiando para sacar una conclusión. Y la muestra que es una parte de la población que sirve para representarla, o sea, dentro de la población vamos a sacar una muestra, o sea, un pedacito de todo. Bien, ahí tenemos el muestreo aleatorio simple. Como lo dice la palabra, es bien simple de estudiarlo. Es uno de los tipos de muestreo probabilístico que existen, aparte de los que ya les había mencionado. En este muestreo aleatorio simple, cada elemento de la población tiene una oportunidad igual e independiente de ser seleccionado, para lo cual se le asigna un número. Para este tipo de muestreo se necesita una lista numerada de las unidades de la población que se quiere muestrear. Ejemplo, para sacar una población de 1000 personas, podemos decirlo, enumeramos esas 1000 personas de 1 a 1000. Y si queremos sacar una muestra de 50, por ejemplo, podemos tomar 50 personas de las 1000 aleatoriamente. Como lo decía, esto es un tipo de muestreo donde cada individuo de una población o algo que se esté analizando tiene una oportunidad igual de ser seleccionado. Pero también el muestreo estratificado es aleatorio. Acá está en pantalla. El muestreo estratificado es una técnica también de muestreo probabilístico, en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Ya vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo para poder identificar. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos o grupos. Esto implica dividir a la población en grupos, denominados estratos. Se puede realizar un estudio para conocer la opinión de la población sobre un político determinado, planteando una muestra estratificada por edades. Bien, digamos que vamos a analizar si a la gente le simpatiza o a la población salvadoreña le simpatiza el presidente actual. Vale, acá está el ejemplo. Obtener una muestra de la población salvadoreña para conocer las opiniones respecto al presidente de la República. Tomando datos por ahí, tenemos la población total de 7 millones de personas que se representa con la letra mayúscula, la N mayúscula, y la muestra, perdón, con una letra minúscula, no la conocemos, es la que queremos encontrar. Para ello dividimos a toda la población salvadoreña, que es de 7 millones, creo que son más estadísticamente en la actualidad.
pero yo tomé esa cifra exacta de 7 millones. Los dividimos en 3 estratos o 3 grupos. El grupo A con personas menores de 18 años nos sale en total 1 millón. Y el grupo B o el estrato B, personas mayores a 18 y menor a 3. En total son 4 millones. Y el grupo C o el estrato C con personas mayores a 35 años. Ahí nos salen un poco menos, son 2 millones en total. Acá tenemos la tabla que nos muestra los estratos ya ordenada. Vamos a sacar un porcentaje para poder encontrar la muestra. Dividimos la cantidad de cada estrato entre el total, perdón. En este caso sería 1 entre 100 por 100 para sacar un porcentaje. Y eso nos dio 14.3%. Y en el estrato B o grupo B tenemos 4 millones. Igual ese 4 millones se divide entre 7 y se multiplica por 100 para obtener 57 puntos. Y de igual manera en el grupo C o el estrato C se divide los 2 millones entre los 7 millones y multiplicamos por 100. Y eso nos da 28.6%. Y de igual manera se multiplica el porcentaje para sacar la muestra total. En este caso, si sumamos el 1430 del estrato A más el estrato B más el estrato C, podemos obtener la muestra de 10.000 personas con las que podemos realizar la investigación sobre si a la población salvadoreña le simpatizaba el presidente de la República. De esta manera podemos utilizar el muestreo estratificado, que consiste en dividir a toda la población en grupos o también se le llama estratos, de ahí el muestreo estratificado, que divide en grupos, ¿verdad? Para poder sacar las muestras. Y el aleatorio simple, que consistía en tomar aleatoriamente de lo que se esté hablando, si hablamos de personas, de objetos, para obtener una muestra, vamos a elegirla aleatoriamente. Y en el estratificado se dividía en subgrupos o estratos. Y eso sería todo. Si hay alguna duda, pueden preguntar tal vez. Hago lo posible por aclarar. Muy bien. Ahorita está el espacio para que pregunten. Bien. Entonces, como no hay dudas o inquietudes, yo sí tengo por ahí una observación, Julio, y quiero escuchar si yo no escuché mal, ¿verdad? Porque escuché que decías que en el muestreo aleatorio simple, simplemente se agarran las personas aleatoriamente y que nada más en eso y pusiste un número fijo. No sé si yo escuché mal. Reexplícame esa parte. Sí, yo el ejemplo que ponía era hasta 1000, por así poner el ejemplo, ¿verdad? Pero usted puede enumerar infinitamente, de 1 hasta n números o hasta n elementos. Vaya, entonces hay que aclarar varias cositas. Primero, para cuando nosotros tenemos una población que puede ser finita o infinita, de cualquier tamaño, y yo voy a aplicar el muestreo aleatorio simple. El muestreo es en esencia, el aleatorio simple se aplica hasta que yo ya conozco el tamaño de la muestra. Previamente yo debo calcular el tamaño de una muestra mediante las fórmulas que existen, ya sea para poblaciones finitas o para poblaciones infinitas. Entonces, primero se calcula la muestra, digamos, si yo tengo 10.000 personas,
y de las 10.000 personas, después de calcular, me sale que la muestra son 2.000, entonces ya con esas 2.000 yo aplico muestreo aleatorio simple. Pero a veces, y como suele suceder en investigación, se conjugan, se hace una sola montaje de los tipos de muestreo, porque en las tesis, por ejemplo, en educación, a veces investigan con alumnos y alumnos de diferentes secciones y años educativos. Entonces ahí aparecen estratos, las secciones se vuelven estratos. Y primero debo hacer el cálculo de la muestra global. Digamos, si de todas las secciones yo dispongo de unas 10.000, bueno, pongámosle menos, de unas 500 personas, y digamos que son 8 secciones, entonces yo saco primero la muestra de las 500 personas donde están todos, pero luego debo estratificar, luego debo asegurar que la muestra va a tener en las mismas dimensiones la cantidad de alumnos que tiene la población para que sea representativa. Hago los estratos y luego cuando tengo los estratos, entonces ahí puedo sacar la proporción de cuántos estudiantes es de cada estrato y por último aplico el muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa muestrear a través del muestreo aleatorio simple? Que cualquiera de los que están en ese grupo, en ese estrato, puede ser seleccionado. Y para lograr eso, lo que se hace es introducir métodos probabilísticos de selección. Uno de los más comunes es generar números aleatorios. En antigüedad, en los mismos libros de estadística venían números aleatorios y la persona, el encuestador, a ojo cerrado, tocaba algún número en específico de los que ya tenían enumeradas en la muestra y esos eran los que se iban seleccionando. En la actualidad, las mismas calculadoras científicas tienen la función de números aleatorios activados, en el cual yo simplemente introduzco el número de personas que va a contener una muestra y en base a eso, lo que hago yo es empezar a generar números aleatorios y él me va diciendo qué número de las personas que están u objetos que están en la muestra voy a ir seleccionando. A eso se refiere cuando se dice que el muestreo es aleatorio simple, que lo que voy a hacer es como un pequeño sorteo, puedo aplicar una tómbola, puedo aplicar números aleatorios en la calculadora o puedo seguir un proceso de selección así a ciegas para garantizar que cualquiera de los individuos pudo ser seleccionado. Entonces, eso es lo que se refiere al muestreo aleatorio simple, ¿ya? Pero lleva un proceso detrás. Después puede aplicarse, hay gente que prefiere el muestreo sistemático y el muestreo sistemático pues nada más es cuando ustedes teniendo ya nuevamente la muestra o teniendo la muestra en estratos, en cada estrato lo que hacen es seleccionar aleatoriamente un número y luego fijar un ancho de clase en el cual cada, digamos, aleatoriamente toman un número del 1 al 10. Así con cualquiera de las formas aleatorias. Digamos, le salió el 7. De ahí se van de 10 en 10, seleccionando todas las personas. Va a ser el 17, el 27. Ese es sistemático. Esa es la diferencia entre el sistemático y el aleatorio simple. Entonces, aclarar ese punto. Que el muestreo aleatorio simple implica que hay un proceso de cálculo de la muestra primero. Nada más. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud en base a lo que hemos hablado ya de muestreo, si no damos paso al siguiente estudiante. Vaya, quizás vamos a ir habilitando el hecho de que voy a hacer preguntas, fíjense, para ver si están poniendo atención los demás. Yo voy a hacer las preguntas, yo voy a seleccionar uno con muestreo aleatorio simple para poder que conteste una pregunta del tema que se acaba de exponer. Así que pendientes. Bien, el siguiente estudiante encargado de esta jornada es Alexis Calderón. Escuchamos a Alexis Calderón.
Bueno, compañeros, tengan todas muy buenas noches. Y licenciado presente, no sé si Elick me puede decir si se me escucha bien o... Fuerte y claro. Está bien. Bueno, con ayuda de la compañera Caro, yo voy a, a tratar de explicar y mostrar acerca de el tema acerca de las medidas de tendencia central. Sí, por momentos me quedo porque la diapositiva se ven después y problemas de la conexión, ¿verdad? Bien. Las medidas de tendencia central. Pues estas nos dicen que son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Básicamente nos quiere decir que se puede resumir en un solo número, aunque más adelante se les puede decir que una de ellas se resume ya sea en 1, 2 o más. Siguiente, compañero. Ahora vienen sus tipos. Y para comenzar, les voy a hablar acerca de la media. Y pues la media nos dice, la media o media aritmética, pues usualmente nosotros la llamamos como promedio. Esta se obtiene sumando todos los valores de los datos y se divide el resultado entre la cantidad de dichos datos. Si ustedes recuerdan, o bueno, casi todo lo hemos hecho, ¿verdad? Para sacar los promedios, pues podéis poner un ejemplo de las notas puedo decirlo así, de este ciclo obviamente de una sola materia, ¿verdad? Pues sumamos todas nuestras notas y dependiendo del número de notas que tenemos, pues esa la vamos a dividir y vamos a obtener dicho promedio. Ahora, si los datos proceden de una muestra, la media se representa como una X testada. No sé si ustedes ahí lo pueden ver, donde está la X y un guioncito y un guión sobre ella, sobre la X. Pues esa es la X testada. Y si provienen de la población, se presentan con la letra griega mu. Ahí ustedes la pueden ver. Ese sería su representación cuando se es de población. Esta básicamente ya los compañeros en exposiciones atrás la estuvieron explicando cuando va a ser, pues solo va a ser cuando se escoja básicamente un cierto, una cierta variedad de personas, un pequeño de una gran población. Y cuando se utiliza la mu, será de una dicha población. Un pequeño ejemplo, podríamos decirlo así. Si nos vamos hacia una escuela, pero en esa escuela no, lo voy a tratar de hacer un poquito más pequeño todavía. Si nos vamos a un grado exactamente. En pues, digamos que vamos a realizar la media, pero en este caso ¿cuándo va a ser con X textada? Podríamos decirle media muestral, la media muestral. Pues en ella nos vamos a tomar, si tenemos por ejemplo el grado séptimo grado, 45 alumnos, de ellos por ejemplo tomaríamos nada más 10 alumnos y de ellos queremos conocer la altura de dichos 10. Pues en ese momento estamos utilizando la media muestral y cuando es para la media poblacional, en ese pues sí tomaríamos la cantidad de los 45 alumnos. Solo quería hacer ese pequeñito ejemplo. Luego pues para la media y para las demás medidas de tendencia central, pues en ella los datos pueden ser, a la hora de realizar cálculos y todo eso, pueden ser datos agrupados, sino agrupados. Pues en ella aquí traigo
pequeño ejemplo y la compañera Caro me podría pasar a la siguiente. Bien, aquí en la siguiente diapositiva les muestro dos fórmulas, donde pues está para media aritmética para datos no agrupados y la media aritmética para datos agrupados, donde básicamente ahí tienen qué significa cada símbolo de las diferentes fórmulas. Pues el ejemplo que les estaba dando de dicho grado, de séptimo grado y sus 45 alumnos, y tomar una pequeña muestra, podemos decir lo que sería un ejemplo de media aritmética para datos no agrupados. Ya luego para la media aritmética para datos agrupados, pues podríamos tomarlo así exactamente los 45 y realizar los diferentes procesos. Aquí creo que les traigo un pequeño ejemplo en la siguiente diapositiva. Vale, aquí estamos viendo la media para datos agrupados. Y nos menciona el ejemplo para los gastos diarios en periódicos de un hotel. Y ahí nos muestra los diferentes datos, donde tenemos la frecuencia acumulada, el promedio y luego la multiplicación entre ellas. Ya luego, pues, se realiza se está aplicando ya la fórmula con los datos que ya conocemos. Y en este caso, pues, si nos dice que la sumatoria de la frecuencia por el promedio, pues tenemos que la sumatoria es de 250.4. Y luego nos dice que va a ser dividida entre la sumatoria de la frecuencia acumulada y dice que es 32. Luego se hace la operación de que ya la vimos en estadística y solamente quería para tipo poner en contexto. Siguiente. Luego seguimos con la mediana. En la mediana nos dice que, bueno, en ocasiones se le llama media posicional porque queda exactamente en la mitad de un grupo de datos. Luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, porque aquí necesariamente luego que tenemos unos datos ordenados, lo tenemos que ordenar. Luego que están ordenadas, de menor a mayor, obviamente. Existen dos maneras de cómo se puede encontrar la mediana. Porque, por ejemplo, hay veces que se pueden poner de una manera impar y luego par. Luego voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo. Y la manera para hacer la manera para par se encuentra fácilmente eliminando de números de extremo a extremo. Uno solo que sería, hasta quedar uno solo, que sería el medio. En el caso del par, pues igualmente es el mismo proceso, pero en se hará un promedio de esos dos, porque al final de hacer esas eliminaciones de extremo a extremo nos quedarían dos en la parte par. En la parte par sería un pequeño promedio. Y pues de ese promedio obtendríamos la mediana. Pero para esta clase el ejemplo que les traté de explicar es para datos no agrupados. No sé si me traté de explicar ahí. Si, por ejemplo, si tenemos edades para la mediana impar, digámoslo así, tenemos 22, las edades de 5 alumnos. Tenemos 22 años, 20, 21, 22, 19. Pues esas edades las ordenamos de manera ascendente, de menor a mayor, y pues hacemos las diferentes situaciones que sería ir eliminando de extremo a extremo. Y luego para la mediana par, cuando digo mediana par, o sea, el número de datos tiene que ser par. Vaya, igualmente se ordenan y al final nos quedarían dos al medio, ¿verdad? Y hacemos un pequeño promedio y obtenemos la mediana. Igualmente para siguiente diapositiva, como ya. Igualmente para como venía hablando acerca de la media, están para datos también
no agrupados, por los que les di anteriormente, y esta también para datos agrupados. En este caso son para la mediana. Y también tenemos nuestra fórmula ahí, si ustedes la pueden ver, donde está el significado de cada símbolo de la fórmula. Y nos dice que para identificar la clase mediana, porque no va a ser un número aleatoriamente, ¿verdad? Pues aquí tenemos un pequeño cuadrito donde están diferentes datos. Bueno, no sé si solo a mí. Ah, ya está. Una tabla, para realizar todo esto de los datos agrupados, pues a ella se le deben se utiliza la tabla de distribución de frecuencias. Pues en ella acomodamos los diferentes datos y ahí ustedes pueden ver que el significado de cada simbología y en lo que estaba, para identificar la clase mediana, se divide n entre 2. Y la primera clase que contenga una frecuencia acumulada mayor que n entre 2. Entonces, esto quiere decir de que, bueno, n sería la frecuencia absoluta. En este caso sería 32. Ya tomando el cuadro, ¿verdad? Serían 32. Luego, pues, en ese, entre 2, creo que da 16, parece. Sí tiene que dar 16. Vaya, luego vamos a la tabla. Creo que obviamente ya lo conocemos, que se realiza en estadística. Vemos que cuál se aproxima a 16 y vemos que 17. Luego en todo eso, pues, tenemos que hacer las sustituciones para la fórmula donde dice que n y todo eso. No sé si esto creo que no es necesario explicárselo, pero creo que ya lo manejamos, ¿verdad? Así que siguiente diapositiva. Bueno, por si en un dado caso él quiere que lo explique, pues ahí que me diga cualquier situación, ¿verdad? Bueno. En esencia, te tocaba explicar qué son las medidas de tendencia central y cómo se distinguen ellas entre sí. Estas partes de explicar y del origen de la fórmula y todo les toca a otros compañeros, así que... bueno. Entonces sí. Bueno, vamos en la moda. Pues la moda nos dice que... Permítame. No sé si se ve la diapositiva, compañero. Bueno, estoy en la moda. La de la moda. Sí, ya. Pues en la moda, pues es el dato que más en este caso, el dato que más se repite, que ocurre con mayor, el que ocurre con mayor frecuencia. Pues, según investigando, encontré que dice que un grupo de datos puede no tener moda, o tener una moda, que en ese caso sería una unimodal, dos modas, que sería bimodal, o más modas, que sería multimodal. Aquí ustedes pueden ver pequeños ejemplos donde está unimodal, bimodal y la multimodal. Así que, siguiente entonces. Ahí está para datos agrupados, fórmula y el significado de cada una. Siguiente, compañero. Ahí para poder encontrar en una tabla en esa tabla, y la clase modal es aquella que contiene la mayor frecuencia y luego se realiza los diferentes pasos ya siguiendo la fórmula. Siguiente. Esta se parece que es otra parte. Las tres que les estuve mencionando se podría decir que son las más conocidas o las que vimos en estadística. En la estadística 1 parece. Y pues como dijo Eli, a mí me tocaba nada más decir la diferencia, los tipos de diferencia. Pues podría decir que la diferencia entre ellas, pues en la media, pues como ustedes pudieron ver, pues esta está centrada en buscar un promedio de datos obtenidos por una medición cualquiera, ¿verdad?
En cambio, la mediana, en esta se busca un dato central, en el cual se ordena de menor a mayor y con la intención de dejar el mismo número de valores en el lado izquierdo y el lado derecho, las cosas que les expliqué, ¿verdad? Pues en este caso, el 50% de los datos estará por debajo de la mediana y el otro por encima de ella. En la moda, en este se representa el punto de mayor concentración de datos en una muestra, pudiéndose incluso obtener varias modas, como vieron en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Ya en la diapositiva ahí agregué esas dos, otras medidas de tendencia central, que serían la media geométrica y la media. Pero eso ya creo que ya no me tocaría a mí, ¿verdad? Explicar de dónde viene la fórmula, cómo se realizan y toda esa situación. Así que solamente esto sería. Bien, vamos con la parte de preguntas. Ahí de sus compañeros. Voy a dejar unos segundos para que alguien ahí que tenga ya lista alguna pregunta la pueda hacer. Vaya, miren, el silencio dice dos cosas. Posible. Número uno, todo se ha entendido bien y se maneja, son temas elementales. Y número dos, no se ha entendido nada. Así que voy a hacer alguna pregunta. Carolina Esmeralda. Carolina Esmeralda Olivares. No le escuché, Carolina. Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí ya se oye. Carolina, una pregunta para usted. Sí, acuérdense que estamos pensando en que estos temas los estamos reforzando para efectos de ir a enseñar. Ya, yo sé que ustedes manejan, yo como les dijo en repetidas ocasiones Alexis, esto ya se estudió en otras asignaturas. Estamos ahorita preparándonos para posibles momentos en los que nos toque enseñar esto. Por ejemplo, Carolina, una pregunta de un posible alumno para usted siendo la maestra en un futuro. Mire, maestra, solo la media aritmética se le puede llamar promedio o se le puede llamar promedio a cualquiera de los valores que ya mencionó Alexis. Solo a la media aritmética, porque sería la suma de los datos que se dividen entre la cantidad de ellos mismos. Vaya, sigue preguntando el alumno. Fíjese, señor, que cuando en todos mis certificados de educación básica y educación media, hubo asignaturas donde no me ponían nota numérica, sino que me ponían nota en conceptos de excelente, bueno y muy bueno. ¿Cómo me sacaban el promedio en esos casos? En este caso no era una escala numérica, sino que era valorativa. Ahí el docente es el que determina, por ejemplo, si fuera excelente, 9-10, que es lo típico que se determina, muy bueno, 7-8 y bueno, 6-5. Ahí ya metió números. Es que generalmente así también les ponen a las escalas valorativas, les ponen un número también, pero si no, solo serían
los valores, que sería excelente, muy bueno y bueno. Ajá, vaya. Ahorita el alumno no está satisfecho, fíjese, porque usted no le ha dado un argumento así, pero le vamos a preguntar al experto ahorita de este tema. Alexis, ¿qué nos dice usted? Miren, Alexis se fue. Vaya, voy a agarrar a otro de los que han estado atentos. Vamos a escuchar a Cristian. Cristian Vladimir Guevara. ¿Qué dice usted, Cristian, ante esa situación en la que tenemos pensando ahorita a Carolina? Permítame, Yasmín, ya vamos a darle ahí chance. Vaya, dos a los que les pongo falta ya, miren, el expositor y a Cristian. Bien, escuchamos a Yasmín. Bueno, yo más que todo sería una duda, porque se están hablando de, si dice el alumno, ¿verdad?, que son notas que no le ponen número, entonces estamos hablando de las competencias ciudadanas que se le califican al estudiante. Entonces, ahí se va viendo en el nivel que el estudiante ha logrado cumplir las competencias. No sé, mi duda sería es que, si digamos, en el primer periodo, lo hizo en muy bueno y ya después lo fue haciendo excelente, ¿cómo se calificaría? ¿Se calificaría que en el final excelente porque sí lo logró, o se tendría que mediar eso? Esa sería mi pregunta. Ajá, es que esa misma es la mía. Y el experto en cómo distinguir esas medidas se nos fue. Vaya, fíjense de que les pongo las situaciones así porque como conocedor del área de estadística y viendo que estos temas los he dividido de esa manera, como los han visto, no porque tenga ganas de molestar, sino que porque conozco por dónde andan las flaquezas y cómo en los cursos de estadística a veces se centran mucho en la numerología y dejan pasar por alto la comprensión de los conceptos tan fundamental que es, como ustedes ya conocen hoy, que ya manejan algo de didáctica. Ustedes saben que un concepto se debe comprender y el concepto de promedio es un concepto tan fundamental que normalmente cuando uno le dice a un estudiante promedio, solo la media aritmética dice, les dice uno promedio, solo piensan en sumar los datos y en dividirlos entre el número de ellos y se les olvida que las medidas de tendencia central en casi todos los libros dice medidas de tendencia central o promedios. Oigan bien, plural, promedios. O sea que la mediana, lo dijo Alexis en algún momento, es un promedio de posición. Entonces, ¿qué es la moda? Pensemos y veamos la definición de moda, que yo sé que todos se la pueden. ¿Qué tipo de promedio es la moda? Cualquiera puede participar, no se preocupe. Sería como de frecuencia de datos. Correcto, es un promedio frecuencial. Es un promedio que se saca a partir de cuál es el dato que mayor frecuencia tiene. Entonces, cuando yo veo las calificaciones, que es un dato cualitativo, recordemos que hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Usted puede sacar un promedio de una variable cuantitativa, correcto, ahí están las fórmulas.
¿Cómo saca el promedio de una variable cualitativa? Ahí está la moda. La moda es el promedio para variables cualitativas. Todas son promedios. La mediana es posicional, la media aritmética es una fórmula algebraica y la moda es una fórmula que depende de la frecuencia y es para datos cualitativos. Cuando un estudiante en una asignatura que se evalúa conceptualmente presenta bueno, muy bueno, excelente, excelente en los 4 periodos, ¿cuál es su promedio final? Excelente, porque es el que tenía mayor frecuencia. Si él se comportó ahí, bueno, bueno, muy bueno, excelente, ¿cuál le quedó? Bueno, porque esa es la mayor frecuencia. Entonces, entendamos que todos son promedios. Cuando decimos medida de tendencia central o promedios, cualquiera de ellos es promedios. Solo que sus utilidades son distintas. La media aritmética y la mediana son para datos cuantitativos. La moda es para datos cualitativos. Cuando ustedes lleguen allá por su 5º año y les toque realizar el proceso de investigación de tesis o algún proceso en alguna asignatura, ustedes ya saben si los datos son cualitativos, su promedio es la moda. No hay vuelta para otro lado, es la moda. Pero si los datos son cuantitativos, numéricos, entonces ahí tenemos 2 posibilidades más e inclusive, dependiendo si cumplen con algunas condiciones físicas, se puede aplicar la media geométrica que explicaba por ahí su compañero y la media armónica, que son para otras condiciones que aparecen propiamente en el área física. Así que vamos a dejar hasta ahí porque de ahí viene la explicación de sus compañeros de las medidas, ya entrando en cada una de ellas. Así que lastimosamente se nos fue el expositor, ¿verdad? No sé si ya le quedó claro ahí también, Carolina, Yasmín Carolina. Silic, yo creo que por ahí va toda la cuestión. Sí, vaya, ok. Miren, que son detallitos chiquitos y que normalmente, yo no sé, pero se descuidan la parte de conocimientos de la comprensión conceptual y eso es importantísimo en estadística. Si no, por eso la gente no le haya gusto a la estadística, porque dicen, si estadística solo es de aprenderse las formulitas y hacer las tablas y los grafiquitos. Momento, estadística es bastante analítico. Es bastante razonado todo el proceso estadístico y cuando se entiende así al alumno le cuesta menos y le gusta más lo que es la estadística. Vale, vamos a ir avanzando con el siguiente expositor. Clic. Sí, diga. Apareció No sé si me hizo alguna, sí, no sé si me hizo alguna pregunta y se me desconectó este internet. Bueno, ya ahorita ya terminamos, Alexis. Ahorita vamos al siguiente. Ah, sí, que escuché que dijo que ese no fue el expositor y fue la... Sí, hasta te tocó responder ahí algo y no estabas. Vaya, pero vamos con el Sienta entonces. siguiente. Vamos con Ingrid Lima. Ingrid Lima, ¿está por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí. escuchamos. Buenas. Fíjese que tengo un poco de señal, no sé si me lo van a... Pues yo la escucho. ¿Me escuchan? Sí, yo la escucho. Y los demás voy a tratar, me puede poner pizarra porque no he hecho Vaya, vamos a ver. A usted le toca media aritmética y sus propiedades. Vaya, ahorita le vamos a compartir ahí una pizarrita. Vaya, ahí estamos.
A mí me ha tocado hablar lo que es de la media aritmética y sus propiedades. Prácticamente dice que el concepto de media aritmética es lo que se llama también promedio o media, ya que ellas en sí busca lo que es un conjunto infinito de números, que su valor más importante es que obtiene lo que son datos cuantitativos. Su objeto de estudio principal ha sido lo que es el valor. Mismo se va obteniendo lo que es se van sumando todos sus valores y se va a dividir entre eso es lo que es la media, restas de cada término respecto de la media es igual a 0. En esta pie nos habla de que nos dan un ejemplo, una serie de datos. Nosotros sacamos lo que es la media, pero a hacer de sumatoria al que se puede cumplir lo que es cuando nos ponen una serie de datos repetitivos. O sea, un ejemplo sería el número 777 que nos pusieran. En esta parte nuestra media aritmética sería 8 y también nuestra constante. Prácticamente esto sería que pues estamos comprobando que es nuestra segunda propiedad. En la propiedad 3 tenemos que la media aritmética del producto de una constante por una variable. En esta propiedad también nos ponen un ejemplo también, digamos que una serie de datos, sacamos lo que es nuestra media aritmética, de allí vamos a multiplicar, agarramos la constante, multiplicamos lo que es con cada número, lo multiplicamos, al final de que obtenemos que la media aritmética original con la constante nos da en total una misma media aritmética. La propiedad 4 de la media aritmética de la suma o resta de una constante y una variable. En esta propiedad se basa más que todo en obtener una serie de datos donde vamos a tener que sacar igualmente lo que es nuestra media aritmética, de ahí lo vamos a ir sumándolo o restando nuestra constante con la serie de datos, pero en sí siempre vamos a tener lo que es la media original y la constante. En la última propiedad obtenemos lo que es la media de medias. Esta prácticamente se basa en obtener una serie de medias en medias. Asimismo vamos a sacar número de datos. Esto sería lo de las propiedades de la media aritmética. Solamente el Bien. Yo le escuché que mencionó la de los datos constantes, la de una constante por una variable, la media de una variable más o menos una constante, que escuché que dijo que era la media más o menos la constante. Vaya, pero oí que mencionó también la media de medias después de esta, que estamos sí, hablando para varios datos, y esa cómo la concebimos. pues lo que yo investigué y que prácticamente aquí en media de media se trabaja con una serie de datos que ya están establecidas su media, ¿verdad? Y se toman en cuenta otras medias. No sé si me podría ahí corregirle. Ajá, vaya, digamos, tengo
n sub 1 datos. Y voy a ponerlo así, ¿ve? Cuya media, media aritmética, cuando decimos en estadística media, se asume que es media aritmética, obviamente. Solo si es otra media se pone su nombre, ¿va? Si es media geométrica o media armónica. Dice ahí n sub 1 datos cuya media es x barra, le voy a poner, pero sub 1. ¿Va? Esa es la media de estos n sub 1 datos. Eso es lo que me está diciendo, ¿va? Que hay varios conjuntos en los cuales conocemos su media. Por ejemplo, puedo tener un segundo conjunto de datos y decir que la media de ellos es otro número, cuya media es x sub 2, así barrita, ¿va? Y así sucesivamente. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo calculamos la media de media? Yo puedo ponerle así, gran media. ¿Cómo la calculamos? Se van agrupando y de ahí se van multiplicando hasta sacar la media total. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Donde yo trabajo hay 4 secciones de primer año de bachillerato. Yo le voy a llamar así, miren, primero, general, sección A. Vaya, los datos. Les voy a compartir los datos así. 40 estudiantes y el promedio en matemática de ellos, 5.6. Ahí tengo un grupo. Primero, general B. Ahí son 35 estudiantes y su media anda bastante cerca de esta, 5.4. Primero, general C. En este tenemos 36 estudiantes cuya media es 5.9. Y tengo primero comercial. En esta hay 56 estudiantes y la media de ellos es 5.6 también. ¿Cómo calculo la media de todas las secciones? La media de todo el primer año de bachillerato. Ingrid. Se van sumando, Lick, y de ahí se dividen para sacar la media. Sé que usted sumaría 5.6, 5.4, 5.9 y 5.6. Sí. Y luego lo dividiría entre ¿cuánto? Vaya, los demás compañeros ayuden, porque todos ya cursaron estadística. Si se multiplica la cantidad de estudiantes por la media. 40 por 5.6.
Ajá, más 35 por 5.4 más 36 por 5.9. Y lo dividiríamos entre la suma de todos los estudiantes. No sé si así sería. Vaya, sí, Teresa, 40 por 5.6. Luego, 35 por 5.4. 4. Luego, 36 por 5.9. ajá. Y luego, 36 por 5.6. ajá, vaya. Miren qué bonito. Y luego, Sumamos la cantidad de estudiantes, 40 más 35 más 36 más 56. vaya. Lo que ha expuesto por ahí Teresa es correcto. Ahora yo les puedo decir a ustedes, ¿por qué se hace así? ¿Por qué se calcula así la media de medias? Si usted ahorita dice, es que así nos enseñaron, mala respuesta. Así les mal enseñaron. Pero ustedes no van a ir a enseñar así al estudiantado. Ustedes tienen que enseñarle de una manera que el estudiante entienda que en esta forma de proceder está sacando el promedio. Lo que él aprendió aquí, miren, en esta formulita, ¿ve? No se ha perdido aquí. Aquí se mantiene, está haciendo lo mismo. Pero alguien me va a decir, mire, pero es que está multiplicando. Sí, que entendamos la fórmula. Entendamos la formulita. ¿Qué sería 40? Sería, en este caso, 40 sería el n sub 1. ¿Qué sería 5.6? X barra sub 1. ¿Qué sería 35? N sub 2. ¿Qué sería el 5.4? X barra sub 2, la media de ellos. ¿Qué sería el 36? N sub 3. ¿Qué es el 5.9? X barra sub 3. Y por último, tendríamos N sub 4 por X sub 4 barra. Para eso tenemos. Y abajo, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es la sumatoria de las N sub I, ¿verdad? A eso tenemos. O sea que yo puedo decir que esta media de medias tiene una fórmula que es gran media igual a sumatoria de todas las N sub I por X sub I barra entre la sumatoria de las N sub I. Ahora, esto hay que entenderlo. Hay que entender lo que es. Y para ello, ustedes deben tener una claridad en esto. La media aritmética básica, ya les dijeron por ahí, es sumatoria de los datos. Verifiquen ese micrófono abierto por ahí. Sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Esta fórmula esconde un conocimiento básico que usted debe entender. Y aquí vamos a entender qué es la media aritmética. Despejemos la suma de los datos. Tenemos n por media es igual a sumatoria de todos los datos. ¿Qué es la media? Es el número que al multiplicarlo por el número de los datos me da la sumatoria de todos los datos. Ojo, miren lo que tengo aquí. ¿Qué obtengo cuando multiplico la media por el número de datos? Obtengo la suma de los datos. O sea que cuando aquí multiplico 40 por 5.6, ¿qué obtengo aquí? La suma de todos los datos de la sección del primero general A. Cuando multiplico 35 por 5.4, ¿qué obtengo? La suma de los datos del primero general B. Y cuando hago acá 36 por 5.9, la suma de todos los datos del primero general C.
Y el último par me da la suma de los datos del primero comercial. Entonces la suma de todos los del A más todos los del B más de todos los del C más los del comercial. Entonces aquí en el numerador, ¿qué tengo? La suma de todos los datos. Eso es lo que me pide la media. ¿Ya? ¿Están viendo cómo sale ahí los datos? Y aquí abajo, ¿por qué tengo que sumar? Porque yo la suma de todos los datos las tengo que dividir entre el número total de datos. Entonces por eso tengo que sumar el número de estudiantes en cada sección, porque aquí que tengo el número total de datos. Entonces vean que esta fórmula es equivalente con esta, solo que está estudiada y analizada para poder calcular la media de medias. No sé si estamos ahí claros, jóvenes, ustedes me dirán si tenemos ahí claridad. Sí, se entendió. Sí, estamos bien, ¿verdad? Entonces, vean que es la misma fórmula de la media. Miren, esto que está acá, yo lo voy a señalar así, miren, esto es fundamental. Y ya van a ver por qué es fundamental. Ya, eso es fundamental que usted lo sepa. La media aritmética multiplicada por el número total de los datos me da la sumatoria de los datos. Eso es media aritmética, el número que multiplicado por el número de datos me reproduce la suma de ellos. Es el que equilibra la serie. Así que vamos avanzando. En esta serie yo escuché que Ingrid dijo que eran 5 propiedades y yo tengo por aquí 4. No sé, Ingrid, si usted me dice cuál es la que se me escapó. Bien, se me fue Ingrid también. Vaya, entonces, vaya. Entonces, La media de aritmética ya la puse. ¿cómo? Pues la definición primera aquí ¿Me está. escucha, Lick? Sí. La media aritmética de la suma o la resta de una constante y una variable. Aquí está la tercera, la tengo así, las 2 en 1. Sí, esa es. Vaya, entonces 4 son nada más. Sí, porque de ahí la otra es la media aritmética del producto de una constante por una variable. Sí, la misma es. Aquí está, es la número 2. Vaya. Entonces, así estamos, miren, jóvenes. Esto sería media aritmética y sus propiedades. La media aritmética, al ser originada por una fórmula algebraica, tiene propiedades algebraicas. Son estas que aparecen aquí. De todos los promedios, la media aritmética es la única que tiene propiedades algebraicas. ¿Por qué? Porque su fórmula es algebraica, por eso tiene. Entonces vamos a avanzar porque Teresa va a complementar el estudio de la media aritmética con su aplicación en datos agrupados. Porque ustedes pueden recordar que para la media corriente tenemos esta fórmula, cuando son un poquito de datos. Pero ya vimos que esta fórmula es la misma de esta, solo que está disfrazada y está bien analizada a través de esta propiedad fundamental. ¿Ya? Eso es base. O sea, es la misma en esencia, solo que se le ha cambiado un poquito la forma. Cuando los datos están agrupados en una tabla, pareciera que es otra fórmula, pero tenemos que llegar a la comprensión que es la misma fórmula esta, pero eso lo va a explicar Teresa. Así que vamos a ir avanzando ahorita con ese dato. Y vamos avanzando, porque miren, aquí hay mucho que discutir y
Y por eso les digo, las preguntas han estado así y los subtemitas los he distribuido de esa forma porque yo sé por dónde anda el problema de que el estudiante no aprende estadística tanto en bachillerato como en la universidad, porque los profesores a veces se centran más en la formulita que haga el cálculo y no se centran en que se entienda qué se está haciendo. Y ahí en matemática no podemos enseñar a simple fórmula, sino que voy a usar una fórmula, pero ¿por qué la ocupo? Porque es confiable. Así que vamos avanzando. Teresa, ¿está lista? Sí, licenciado, pero yo no tengo diapositivas, si podría poner ahí. Ah, vaya, voy a compartir aquí también. Bien, puede iniciar. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. A mí me tocó la media aritmética en series agrupadas y lo que me tocó es el por qué se calcula así. Bueno, sabemos que la fórmula de la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de las frecuencias por el punto medio entre el total de datos. Entonces, la pregunta es del por qué se calcula así. Bueno, yo recordando un poco todo lo que vi en las estadísticas que ya pasé y aparte que busqué varias cosas para poder explicarlo, en varios libros que yo leí, al punto medio, en algunos libros le llaman punto medio, en otros le llaman que es la media de la clase. Y según el punto medio, según lo que se nos ha enseñado, se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Por eso en algunos libros a ese punto medio le llaman media aritmética de la clase. Bueno, como sabemos, para los datos agrupados, como son demasiados datos, no podemos calcular la media aritmética de la manera normal. Entonces, lo que hacemos es agruparlos en una tabla. En esa tabla nosotros hacemos intervalos, porque no podemos poner exactamente todos los datos, sino que los hacemos por intervalos. Entonces, al hacerlos por intervalos, conforme a lo que acaba de explicar el licenciado de la fórmula original de la media aritmética, la fórmula que se utiliza para datos no agrupados, que cuando la despejamos nos queda el total de datos multiplicado por la media y la sumatoria de datos. Entonces, volviendo a la fórmula, decimos, aquí se puede aplicar eso. Nos fijamos que como utilizamos intervalos y ya se nos da, nosotros sacamos la frecuencia de esos intervalos. Por ejemplo, si es en notas, digamos, podemos poner de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, así sucesivamente. Pero a nosotros solamente se nos da una frecuencia entre esos dos intervalos. Pero como sabemos, ahí puede haber algún alumno que tuvo 5.5, 5.6. Entonces, ahí es donde se utiliza lo que acaba de decir el licenciado. Como nosotros solo nos dan el total para sacar la sumatoria de todos esos datos, hacemos lo contrario que hacemos en la media aritmética. Ya no sumamos todos los datos y los dividimos entre el total, sino como ya nos dan una media, lo multiplicamos por la frecuencia. Entonces, ¿por qué se utiliza así? Porque al utilizar la media de la clase multiplicado por la frecuencia, estamos sumando todos aquellos datos que en realidad nosotros no conocemos que están en medio de todos los intervalos. Y eso sería más o menos lo que yo encontré
al buscar todo sobre la fórmula para las medias aritméticas en series agrupadas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, escuchamos las preguntas. Bien, no hay preguntas entonces. Vaya, yo asumo que está bien entendido. Por lo menos yo le comprendí a Teresa, ¿verdad? Lo que ella estaba diciendo, porque se fundamentó correctamente en lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En la propiedad fundamental. Por ejemplo, acá, si yo hago el punto medio, aquí tendría que sumar estos dos valores. Eso es lo que les enseñaron a ustedes. Saque el punto medio, multiplíquelo por la frecuencia y totalice. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Vamos a hacerlo así en este pequeñito ejemplo. Yo tengo acá que sacar este punto medio. 6.5 entre 2. Estamos hablando de que es 3.25. Entonces aquí yo le pongo 3.25 y luego eso lo multiplico por 3. Estamos hablando de 9.75. ¿Qué representa este 9.75? El total de datos del intervalo 1. O sea, todos los datos que estaban acá, los 3 datos que están aquí en este intervalo, su suma, ¿cuánto es? 9.75. Mire, es que aquí no está claro qué datos son. Sí, no está claro, pero tenemos la frecuencia y tenemos su promedio de clase. Y por propiedad sabemos que promedio por número de datos me da la suma de los datos. Entonces, miren, aquí tenemos el total sin conocerlos. Entonces, por esa razón es que la fórmula tiene esta estructura, porque si yo sumo todas las frecuencias por puntos medios, entonces al final aquí voy a tener, cuando sumamos esto, voy a tener la suma de todos los datos que están aquí en las clases. Entonces seguimos calculando en esencia estamos calculando siempre, ojo, la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Esto no se pierde, miren, no se ha perdido. Eso es lo que debemos tener claridad al momento de enseñar. Esto a veces no lo tocan en los cursos de estadística, pero para eso están las didácticas, para que entendamos bien esta parte y le pongamos el énfasis necesario para que se comprenda bien. Así que vamos avanzando. Después de Teresa, con quien estamos en el listado, aparece Daisy, que quizás va a ser la última de esta jornada, porque ya llevamos 1 hora 20 minutos de estar conexión, pero como empezamos 10 minutos, vayamos 1 hora 10, estamos a buen tiempo. Así que terminamos ahí con Teresa y avanzamos con Daisy. Daisy Isio, anda por ahí Daisy. Ya no la veo. Sí, por ahí está. Vaya. ¿Tiene presentación Daisy? No, licenciado. Me hace el favor ahí de poner la página, por favor. Vamos a poner ahí, vamos a resumir. Bien. Vaya, inicie. Daisy. Bueno, tengan todos muy buenas noches, licenciado y compañeros. Ahorita les voy a hablar sobre la media en series simples y agrupadas y el origen de la fórmula. La media aritmética, la mediana, se denomina mediana en estadística al valor que se encuentra en el lugar central de todos los datos de un estudio cuando éstas están ordenados
el orden tiene que ser de menor a mayor. Entonces, la mediana es la que divide a la población exactamente en dos partes iguales. Quiere decir que cada mitad contiene el 50% de los observadores. La mediana es una medida de posición y por lo tanto es independiente de los valores. La mediana, ya para una conclusión, es el número central de un grupo de números ordenados por su tamaño. ¿Cómo nosotros vamos a hallar la mediana en estadística? Bueno, para hallarla se ordenan los números de una muestra según el valor y se determina el que queda en medio. Si la cantidad de términos es impar, quiere decir que la mediana es el valor central. Un ejemplo de ello es que nosotros tengamos 5 números, 5 términos, podrían ser 8, 5, 2, 3 y 6. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenarlo. 2, 3, 5, 6 y 8. Entonces, la mediana estadística en este caso sería 5, ya que tanto en izquierdo como en derecho queda el mismo número de términos. Y para hallar términos pares, quiere decir que la suma de dos términos del medio y se divide entre dos. Sería eso, que serían números cualquiera, que podría ser 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Entonces los dos números que quedan en el centro, en este caso sería 4 más 6, que sería 10. Entonces venimos y lo dividimos entre 2. Y allí sacamos lo que es la mediana. En la mediana, para series simples, de un conjunto finito de valores, es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al número de datos menores. O igual a eso, ¿no? Su aplicación se ve limitada ya que solo considera el orden jerárquico de los datos y no alguna propiedad propia, como en el caso de la media. Un criterio para construir la mediana es ordenar datos de forma ascendente o descendente. Para datos pares sería n entre 2 y para datos impares sería n más 1 entre 2. Ya en datos agrupados, para una distribución de frecuencias por intervalos se obtiene un valor aproximado de la mediana. Entonces venimos y utilizamos la fórmula que sería, algunos libros representan la mediana como una M mayúscula y una D minúscula. Esto sería igual al límite real inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada absoluta entre por el intervalo de clase. Esto entre la mediana, ¿verdad? Y los datos agrupados son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor, a un número X de elementos. Es decir, que mediante intervalos de clase se va a realizar esta fórmula, ya sea en tabla de frecuencia, que es donde más se utiliza. Y allí vamos nosotros sacando los valores que hacen falta para que podamos usar la fórmula y al final obtener la mediana. Esto sería todo, licenciado. Bien. Vaya, escucho a los compañeros con las respectivas preguntas, que ahorita en participación 0 tienen todos. Bueno, Yasmín no.
Vale, escucho ahí las preguntas, jóvenes. Yo solo una duda aquí que no escuché muy bien. Sí, diga. Aquí donde dice que en una serie con n par es el promedio de los datos centrales. No sé si podría volver a explicar eso porque no le escuché muy bien. Vaya, Daisy. Allí lo que yo le entendí y lo que dije fue que cuando es números impares, ¿verdad? La mediana es el valor central porque no hay una cantidad par, por decirlo así, de términos, sino que ya son, por ejemplo, 5 términos los que tenemos, entonces el número que queda en medio, ese vendría siendo la mediana. No sé si me di a entender. Sí, pero ella lo decía para el número de datos pares. Para datos Clic. pares sería Ajá. bueno, para datos pares ya sería la suma de los dos términos que quedan en medio. Quiere decir que van a haber 8 términos o 6 o 4. Entonces los dos números que queden en medio se van a sumar y se dividen entre 2. Y allí es donde nosotros obtenemos la mediana. Vaya, Yasmín. Sí, hoy sí entendí. Hoy sí ya está clarísimo. Vaya, muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? Creo que era Oscar. No, licenciado. Alexis creo que fue. Ah, Alexis. Ah, vaya, ¿qué parecen las poses? Un poco. No, Alex, solamente eso que dijo, lo que dijo la compañera Daisy iba a decir. Muy bien. Queda una duda todavía. Y lo vamos a dejar ahí en el tintero por cuestión del tiempo, que veo que ya vamos llegando a 1 hora y 29. ¿Por qué la mediana la calculamos así? Recordarles que a menudo en algunos libros aparece así, pero que el símbolo oficial de la mediana es X con una virgulilla. O sea, S es mediana. O sea, la media aritmética es representada con X barra o X testada, es lo mismo, es media aritmética. La X con la virgulilla, esa es mediana. Y la X con el circunflejo, esa es moda. Esto es para cuestiones muestrales. Ahora, si estamos hablando de poblaciones, es ME, media, MO, moda, y mu, la letra griega, para la media aritmética. Ya, eso es, hay que tenerlo aquí, poblaciones. Vale, entonces, vamos a dejar en el tintero esto. O sea, esta fórmula funciona por algo. No es así porque quizás el que andaba en estadísticas la inventó, ¿verdad? Ya vimos cómo las fórmulas de la media aritmética tienen una lógica de funcionamiento. Entonces también esta tiene una lógica de funcionamiento porque es que se calcula así, ¿verdad? Entonces, dejamos en el tintero con Daisy. ¿Por qué se calcula de esta forma? O sea, hay una deducción que se hace, hay una investigación que tiene que ser más a fondo. Ustedes como especialistas deben manejar esa forma de por qué la mediana se calcula de esta manera en series agrupadas. ¿Por qué la moda se calcula con la formulita que ya se conoce en series agrupadas? La persona que le toca
lo de moda, que lo vamos a dejar para la semana siguiente, que es Karen Flores, tome en consideración esto mismo que le va a quedar de tarea a Daisy. Y si necesita material, Daisy, ahí me avisa para yo proporcionarle el material donde usted vea cómo es que se deduce esta fórmula para que la pueda explicar en la siguiente jornada, porque ha quedado todavía eso. Miren cómo dice aquí, origen de la fórmula. O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué se calcula así? Así como hemos ido estudiando la de la media, y en sus diferentes variantes, también estas debemos estudiarlas así. Así que Daisy, ahí me avisa. Si no, pues usted investiga por su cuenta. Ahí me avisa si necesita o si investiga. ¿Ah? Yo tenía esa duda también en lo de la moda, conforme a lo del origen, porque se encuentra más de qué significa cada uno y no más de dónde viene. Entonces, eso quería ver si me podía ayudar con eso. Ok, vaya, usted ya dijo que necesita ayuda, ahí le vamos a mandar la información para que usted tenga la mano, la estudie y la prepare. Igual, Daisy, es lo mismo, es que miren, como les digo, la comprensión de un concepto se logra mejor cuando uno conoce de dónde viene el asunto, ¿va? No es estadística, no se reduce a fórmulas, la estadística es razonada toda la vida porque es matemática también. Entonces vamos a prepararnos de esa manera para entender bien estos temas. No es posible que salgamos con una especialidad y tengamos ahí la falencia, ¿verdad? Así que hay que pulirnos bien en esta parte. Vamos a dejar hasta acá. Yo les voy a compartir el material a ustedes dos para que ustedes tengan a la mano la forma de demostrar estas fórmulas y por qué es que funciona. Yo sé que todos los demás ahorita han de estar, sí es cierto, nos han enseñado que se calcula así, pero jamás vimos por qué se calcula así. Entonces, recuerden que esto es la formación matemática que ustedes deben tener. Ustedes deben formarse en estas áreas y dominar estas partes. Así que quedamos ahí. No sé si hay algún comentario final. Si no, pues yo me voy despidiendo. No sé ahí los demás compañeros que dicen. Voy a parar ya el video.